Hola chicos, vamos a continuar con los temas, vamos a seguir practicando la parte de, bueno, en este video vamos a ver varias cosas, ya no vamos a ver como tal algunos ejemplos, bueno, sí puse uno que vamos a practicar el día de hoy en caso de que nos alcance el tiempo, pero lo que más me interesa que veamos en este video es un teoremita muy importante, parte de un teorema muy importante que nos dice la relación acerca de cuando nosotros conocemos dos sucesiones que convergen, ¿de acuerdo? Ese es uno. Y la otra propiedad es que nos dice qué pasa si yo tengo una sucesión que converge, y con lo que yo sé que converge un valor, tiene un límite, vaya, la multiplico por un valor, digamos que todo el término a n lo multiplico por un 5, ¿cómo afecta esa multiplicación de ese 5 al límite? ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y les decía, ya lo escribí ahí, y les decía, si nos alcanza el tiempo, haremos un ejemplo donde vamos a demostrar que este límite es igual a un tercio, ¿de acuerdo? Para seguir practicando la definición, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, aquí abajo voy a colocar lo que correspondería a la definición. Estos son nuestros objetivos, perdón. Aquí abajo voy a colocar lo que es la definición del límite, la que vimos en el video pasado, nada más como para recordar y que quede bien presente lo que vamos a hacer. Y decía que el límite es igual a L, el límite cuando L tiende a infinito de una sucesión es igual a L, si sucedía que para toda epsilon mayor que 0 voy a ocupar, dado el espacio que tengo, voy a ocupar notación matemática. No estoy muy acostumbrado a usarla, pero la voy a poner. Que para toda epsilon mayor que 0 existe una n en los naturales, tal que la diferencia entre la n menos el límite será menor que epsilon para todo n mayor o igual que este momento. ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la definición que vimos el día de ayer con respecto al límite. ¿Sale? Repito, la escribí ahí porque pues, el espacio que tengo es muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar la primera propiedad. La primera propiedad dice, el teorema dice lo siguiente. Toma dos sucesiones, una que se llame AN, otra que se llame BN, y para las cuales tú vas a saber que el límite de una es L y que el límite de la otra es N. ¿De acuerdo? Pueden ser iguales, distintos, no importa, no pasa nada. Y lo que dice la primera propiedad es que si tú intentas calcular el límite y formas una nueva sucesión en donde estás sumando término a término cada uno de estos, es decir, estás sumando el primer término con el primer término, estás sumando el segundo término con el segundo término, el tercero con el tercero y así sucesivamente, entonces el límite de lo que te está quedando, que es una nueva sucesión, será L más M. Si se están restando es M, si se están sumando es M. Si se están sumando es suma, si se están restando el límite es la resta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a empezar con esta demostración de este primero y lo haremos en la parte izquierda. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vale, vamos a poner la prueba. Y como se los ven, yo lo hacíamos en anteriores videos, hay que distinguir cuáles son nuestras hipótesis. Entonces, recuerden que yo les mencionaba que antes que en la redacción, todo lo que esté antes de esta palabra lo vamos a tomar como hipótesis junto con todas las propiedades que ya hemos demostrado. Entonces significa, por un lado, nuestras hipótesis que vamos a escribir aquí. Nuestras hipótesis son dos. Mi primera hipótesis es que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a n es igual a L, lo que esto conlleva, ¿de acuerdo? Lo que significa que esto pasa. La segunda condición que también tenemos es que el límite de otra sucesión cuando n tiende a infinito es igual a m, y también ya sabemos lo que pasa, ¿de acuerdo, muchachos? Y lo que nosotros queremos probar, ojo, lo que vamos a probar, lo que vamos a mostrar es que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión formada término a término con la suma, la resta es indistinta, con la bn pues será igual a L más la L. ¿De acuerdo? Ya ustedes si quieren, como yo les comentaba casi siempre, traten de imitar la demostración que vamos a hacer a continuación, pero con la resta. No debería de cambiar nada, y el término, y yo se los dije, para imitar es únicamente para que ustedes practiquen demostraciones en caso de que no les quede tan claro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la prueba de esto. Ok, según lo que habíamos quedado, cuando yo quiero mostrar en la definición, cuando nosotros queríamos demostrar que una sucesión tenía un límite, habría que dar un tamaño. Vamos a hacerlo aquí. Nosotros teníamos por ahí la recta real, este era nuestro límite, deseábamos un tamaño que estuviera alrededor de un pequeño intervalito,
Ese intervalito yo lo podría elegir del tamaño que yo quisiera, ¿de acuerdo? El tamaño epsilon. Y lo que sucedía con el límite es, para que yo pueda decir que esto pasara, es que no importa qué tamaño yo dé aquí, o sea, no importa qué tamaño yo lo dé alrededor o centrado en este valor que es el límite, tiene que suceder que en algún momento todos los términos de la sucesión van a caer aquí. Es decir, que la distancia entre L y los términos que caigan aquí tienen que ser del tamaño como a mí, como tan pequeño como a mí se me antoje. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces es justamente lo que vamos a probar, pero en su defecto no lo vamos a hacer con la AN, sino lo haremos con la suma. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente lo que significa es lo siguiente. Yo voy a tener aquí la recta. Mi propuesta del límite es esto. Entonces aquí voy a poner L más L. ¿De acuerdo? Yo quiero demostrar y vamos a tomar un pequeño intervalo. ¿De acuerdo? Un pequeño intervalo que sea de tamaño epsilon. Y nos la vamos a ingeniar para poder decir que en algún momento estos términos, esta sucesión, va a caer aquí adentro. ¿De acuerdo? O sea, va a haber un momento en donde aquí va a existir un momento en donde el AN más el BN, la diferencia entre ese término junto con el que estoy proponiendo como límite, sea tan pequeña como a mí se me antoje. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, según esto vamos a empezar con una epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces, aquí es donde vamos a ocupar nuestra definición. Nuestra hipótesis, perdón. Nosotros sabemos, por hipótesis, que el límite de la sucesión AN y el límite de la sucesión BN, ambos convergen y valen a esto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Por ejemplo, para esta parte, significa que si yo estoy plantado en la L, como yo sé que este límite sí existe, significa que alrededor de L, sin importar el tamaño que yo dé, ¿de acuerdo? Sin importar el tamaño que yo dé, este tamaño, va a haber un momento en donde todos los términos AN van a caer aquí. Es decir, va a haber un momento en donde la diferencia entre los AN y el L va a ser menor que este tamañito que yo dé. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a poner, entonces sea epsilon mayor que 0, como el límite cuando n tiende a infinito de los AN es igual a L, existe un primer término en los naturales, tal que la diferencia entre el AN menos mi límite es menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Aquí estoy ocupando mi hipótesis para la sucesión AN. Y ustedes podrían pensar, ok, lo hiciste para este, ¿y por qué no para este? Ok, vamos a hacerlo también para ese. También sucede lo mismo, entonces, pero aquí a diferencia del anterior está centrado en la M. También el hecho de que yo diga que esto ocurre significa que yo puedo dar un pequeño intervalo que a mí se me antoje, un intervalo ahí que sea de tamaño epsilon, ¿de acuerdo? Y en el cual yo puedo garantizar que habrá un término de la sucesión. Aquí eran para los ANs. Aquí eran para los ANs. Mientras que aquí corresponderá para los BNs, ¿de acuerdo? Pero se sigue cumpliendo lo mismo. Vamos a poder decir, como el límite de BN es igual a M cuando N tiende a infinito, existe un elemento, un natural, existe un término de esta sucesión a partir del cual todos los que vienen después de él, Bn menos M será menor que ese tamaño que yo di. ¿De acuerdo? Para todo n que sea menor a esta parte. Aquí sí me gustaría hacer una pequeña pausa para poder distinguir una cosa que es esencial y que posiblemente se lo estén preguntando. ¿Por qué aquí puse N1 y por qué aquí puse N2? Bueno, muy sencillo. El hecho de que yo diga que existe un momento para esta sucesión significa que en algún momento todos los ANs van a estar muy cercanos, en este caso a la L. Aquí ocupé el mismo argumento, pero escribí N2. ¿Por qué? Porque yo no sé si el momento en el que estos van a empezar a ser tan cercanos como sea para la epsilon va a ser el mismo término que me va a funcionar para esta. Entonces, como yo no sé si aquí y acá van a caer, o sea, van a empezar con el mismo término, por eso es la razón
de que en una coloque N1, que significa los momentos para los cuales esto pasa, y el N2 significa el momento para los cuales esto pasa. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues bueno, ahí tenemos esa parte y esa es la razón básicamente de por qué puse aquí N1 y aquí N2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar. No pierdan de vista que nosotros queremos esta parte. Nosotros queremos demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de la n más el bn será igual a la suma. Es decir, queremos que se cumpla esta definición para esta suma de aquí. Y al igual como lo hicimos antes, vamos a hacerlo con los valores absolutos. Entonces, ahora, hagamos lo siguiente. Voy a tomar el término de la sucesión. Mi sucesión es an más bn. Toda esta parte está haciendo el mismo papel que este de aquí. Después le voy a restar el que para nosotros es el candidato al límite, pero aplicado para esta sucesión. Nuestro candidato al límite es esta suma. Entonces aquí voy a poner L más L. ¿De acuerdo? Y así como lo hacíamos en los ejemplos, que empezábamos con el valor absoluto y después empezábamos a jugar con los términos, aquí vamos a hacer algo muy parecido. Entonces observen lo siguiente. Esto de aquí es lo mismo que si nosotros escribiéramos AN menos L, ¿de acuerdo? Los asocio porque aquí también están asociados, más BN menos L. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, ahí esta parte ya quedó, digamos que junté los ANs que correspondían a la L y los BNs que correspondían a la L. ¿De acuerdo? Ok. Aquí vamos a ocupar una propiedad que ya demostramos, que es la de desigualdad del triángulo. Tengo un término, que entre comillas lo voy a llamar A, y tengo un segundo término que entre comillas lo voy a llamar B. ¿De acuerdo? Y tomen en cuenta que habíamos probado que cuando yo tenía un valor absoluto un valor absoluto de un A más un B, esto era menor o igual que la suma del primero en valor absoluto más la suma del segundo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ocupar justamente esa propiedad. Y entonces voy a poner que esto es menor o igual que el valor absoluto de AN menos L más el valor absoluto de BN menos N. ¿De acuerdo, muchachos? Y aquí es donde voy a ocupar otra vez mis hipótesis. Esta parte es muy importante, lo vamos a subrayar en un color. Esta parte es importante porque estamos diciendo que este cacho, que es el que nos apareció aquí, va a ser menor que epsilon a partir de este término. Mientras que este pedazo será menor, este pedazo que corresponde a este será menor que epsilon a partir de este término. Entonces podemos decir, mira, este es menor que epsilon. Entonces pongo el menos y este de aquí lo intercambio por este. Luego más este término lo intercambio por este de aquí. Este, que es este, lo intercambio por este. Al final esto me va a quedar 2 epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, lo que pasa que aquí hay que hacer primero dos cuestiones. La primera, esta parte de que yo diga este lo cambio por este funciona para los que son mayores que N1. Este lo cambio por este funciona para todos los que son mayores que N2. En mi definición, yo necesito encontrar un momento en donde el cual esto se cumpla. Entonces, el momento que vamos a considerar para que se cumplan ambas y yo pueda hacer este, intercambiarlo por este, y yo pueda intercambiar a este por este, pues vamos a elegir uno de estos dos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a elegir? Pues bueno, yo no sé quién es más grande ni quién es más pequeño, pero voy a elegir al más grande entre estos. Porque yo sé que todos los que son mayores que N1 cumplen este. Todos los que son mayores que N2 cumplen este. Si me tomo el más grande, entonces por tricotomía por transitividad tendría que, si yo me tomo el más grande que estos, cualquiera que tome que sea mayor que ese número, cumplirá este de aquí y cumplirá este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esto se va a cumplir siempre y cuando yo tome todos los valores de n que sean mayores o iguales. Para poder decir que voy a elegir entre estos dos al máximo, voy a poner ahí el máximo entre n1, perdón, déjenme borrar esta parte. Voy a poner que esto sucede para toda n que sea mayor o igual al máximo entre n1 y n2. ¿De acuerdo, muchachos? Segunda cuestión. En mi definición debe de aparecer epsilon, mientras que aquí nos apareció 2 epsilon.
¿de acuerdo? Aunque la diferencia es muy significativa, es muy cortita, tal cual no coincide con lo que nosotros tenemos. El truco para poder modificar esto es el siguiente. Retomando esta parte, cuando dijimos que el límite existía y esto pasaba, nosotros habíamos dicho que podíamos elegir cualquier tamaño aquí. Entonces, como podemos elegir cualquier tamaño, el tamaño que voy a elegir para la sucesión a n será epsilon entre 2. Y la sucesión que voy a elegir para acá será también epsilon entre 2. Estos tamaños yo los puedo elegir a mi antojo porque yo ya sé que los límites existen. Yo ya sé que esto lo va a cumplir, esta parte las van a cumplir. Sin importar el tamaño que yo elija, siempre puedo encontrar un momento en donde esto ocurre, que es justamente lo que estoy poniendo aquí. Entonces el tamaño lo estoy eligiendo como epsilon entre 2. ¿Eso cómo me va a ayudar aquí? Porque cuando haga las cuentas, que aquí las manejamos, acá será epsilon entre 2, aquí será epsilon entre 2, y al final esto me quede epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, estaríamos diciendo, por lo tanto, que la diferencia entre la sucesión menos el límite será menor que la epsilon para cualquier n que sea mayor a el más grande de estos naturales. Y eso concluye nuestra de prueba. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, yo sé que esta prueba tal vez no les quede de todo clara a la primera, pero intenten imitarla a ustedes y en lugar de hacerlo con un más, hágalo con un menos. Eso les va a ayudar muchísimo para que puedan seguir practicando las definiciones. ¿De acuerdo? De todos modos, ya saben, si tienen alguna duda, pues pueden escribir en los comentarios y yo les trataré junto con Roger de responder a la brevedad posible. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la segunda propiedad. Voy a borrar, ahorita ir por el borrador, mientras ustedes quieren ponerle pausa, no importa, para poder regresar y borrar esta parte. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo. Muy bien, chicos, entonces nada más déjenme borrar esta parte. Voy a borrar. Ok, mientras se seca, la prueba que vamos a hacer a continuación es mucho más corta con respecto a la anterior. Es un poquito hasta incluso más sencilla. Nada más hay que ver qué tanto cambia la parte, qué tantas hipótesis tenemos, qué tanto no tenemos, pero va a ser mucho más tranquila, ¿sale? Entonces no se estresen. Esta prueba, pues bueno, la primera fue un poquito quizás más larga, pero solo es cuestión de practicar. Ya verán cuando vean esto en cálculo 2 o en cálculo 3 o en cálculo 4, es que hacen pruebas muy similares, ya las podrán hacer así sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero bueno, al momento pues la mayoría de nosotros estamos practicando apenas, entonces no se estresen. Esta parte en algún momento a todos nos cae el 20. ¿De acuerdo, muchachos? De todos modos tienen la opción de poder repetir el proceso tantas veces quieran o incluso mandar algún comentario, dudas, etc. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vale. Vamos con la segunda proposición, en lo que se seca un poquito esta parte. ¿Sale? Vamos a demostrar ahora que si yo tengo una sucesión que sé que su límite existe y esa sucesión es multiplicada por un k, por cualquier número real, entonces el límite de esta nueva sucesión sería ese mismo número multiplicado por el límite que nosotros ya conocíamos desde antes. ¿De acuerdo? Entonces, vale, al igual que antes voy a colocar mi hipótesis. Mi hipótesis es, bueno, tengo dos hipótesis, igual que en el anterior. Tenemos dos hipótesis, la primera es que el límite del a n es l y la segunda es que el límite del b n es l. ¿De acuerdo? En esta parte, si ustedes observan, nos pide calcular un límite sí, pero nos pide calcular el límite donde aparece solo una de estas sucesiones. En la anterior aparecía la suma o la resta del AN y el BN. Aquí solo aparece el AN, entonces aunque tenemos las dos hipótesis, solo voy a escribir una, ¿de acuerdo? Entonces mi hipótesis es que el límite, cuando n tiende a infinito, del AN es igual a L, ¿de acuerdo? Aquí voy a repetir lo mismo que hicimos antes. ¿Esto qué significa? Esto significa en términos geométricos que si este es el valor de la L, no importa qué tamaño de intervalo yo le dé alrededor de la epsilon, perdón, alrededor del límite, no importa qué tamaño de intervalo yo elija, siempre cuando sea simétrico, habrá un momento, ¿de acuerdo? Aquí existirá un momento en donde todos los ANs estén tan cercanos como yo quiera, bueno, como yo lo desee en términos de la epsilon, alrededor de este límite. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa geométricamente. Entonces, vamos a demostrar. Nosotros queremos probar
queremos mostrar que el límite, cuando n tiende a infinito de un número, perdón, aquí no lo puse, k puede ser cualquier número real. Que si yo tengo un número real que está multiplicando a la sucesión, el límite de lo que me resulta será k por el límite original. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, entonces vamos a probarlo. En términos de lo que necesitamos probar es, yo tengo aquí mi recta real. Mi propuesta de límite es este. Es k por l. ¿De acuerdo? Este caso, antes de continuar, perdón, voy a ponerlo como k que sea diferente de 0. Ya verán por qué en su momento. Entonces, yo tengo mi propuesta al límite. Y lo que yo quiero probar, lo que yo quiero mostrar, es que no importa qué tamaño de intervalo yo de aquí, tan pequeño como a mí se me antoje, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea simétrico, alrededor de este, necesitamos encontrar un momento en el cual, perdón, aquí existe una n, sí, está bien. Necesitamos encontrar un momento en el cual todos los términos k por an, ya estén suficientemente cercanos a este de aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Esto yo lo puedo hacer siempre, esto es lo que yo quiero demostrar. ¿De acuerdo? Que sin importar el tamaño, va a suceder. Entonces, al igual como lo hemos hecho antes, decimos, ok, voy a empezar con un tamaño, sea epsilon mayor que 0. ¿De acuerdo? Y pues bueno, vamos a empezar con nuestras hipótesis. Mi hipótesis me dice que el hecho de que el límite, al igual que en el anterior, como el límite, cuando n tiende a infinito, de los ANs es igual a L, eso significa que existe un momento en los naturales, un término de la sucesión, existe un término de la sucesión a partir del cual la diferencia entre el AN menos mi propuesta límite será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Para todo natural que sea más grande o igual que ese término. O sea, a partir de un momento todos estarán en cercanía de L tanto como yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mostrar esta parte. Nosotros queremos mostrar que el límite de esta sucesión es este de aquí. Entonces, al igual que antes, vamos a intentar aplicar esa definición. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el valor absoluto, que es este. Voy a empezar con mi sucesión que yo quiero demostrar, que aquí está, que tengo. Mi sucesión es k multiplicada por an. Y le voy a restar mi candidato al límite. Recuerden que quiero que se cumpla la definición. Mi candidato al límite, chicos, es k por l. ¿De acuerdo? Y así como lo hicimos antes, vamos a intentar trabajar sobre esa expresión y ver cómo se relaciona con esta que yo ya sé, ya se cumple. ¿De acuerdo? Lo voy a poner. Esto ya se cumple. Entonces vamos a ver qué tanto se relacionan. Ya seguramente se lo habrán visto. Entonces, vale. Si se dan cuenta, aquí tengo k y lo podríamos factorizar. Entonces quedaría k multiplicado de an menos l. ¿De acuerdo? Tenemos una propiedad que me dice que si yo tengo un valor absoluto en donde se multiplique un término multiplicado por otro término, que es este de aquí, o sea, este es como si fuera mi A, este es como si fuera mi B, y en la propiedad que demostramos, muchachos, decía que si yo tengo la multiplicación de estos dos, esto es igual al valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, es justamente lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, esta parte la puedo separar de dos formas. Aquí podría poner el valor absoluto de k multiplicando al valor absoluto de an menos l. ¿De acuerdo? Aquí vamos a imitar un poquito lo que hicimos hace unos minutos, en las cuales veíamos que teníamos de forma similar y lo aplicábamos. Por ejemplo, esta parte que dijimos que ya se cumple, nos está diciendo que esta expresión que yo tengo aquí la puedo hacer menor que la epsilon. Entonces significa que esto lo puedo cambiar por una epsilon, obviamente con un menor. ¿De acuerdo? Esto que no sé cuánto vale, lo dejamos exactamente igual. ¿De acuerdo? Y es lo único que tenemos. Ok, entonces lo que estaríamos diciendo con esta parte, déjenme ponerlo aquí. Por tanto, lo que estaríamos diciendo hasta el momento es que el término k por an menos k por el límite es menor
el valor absoluto de K por la epsilon. ¿De acuerdo? Tengo esta parte que fue justo con lo que empecé, pero desafortunadamente esto no coincide con lo que yo tengo aquí, porque a mí me gustaría que no apareciera este K entre L, para que me quede el epsilon solo y ya poder decir que mi definición se cumple y ya concluir lo que yo quiero demostrar. Vale, aquí vamos a imitar un poquito lo que hicimos anteriormente. Habíamos quedado que el hecho de que el límite, aquí lo puse, que el límite de la n sea igual a L, significa que aquí podría yo tomar el tamaño que a mí se me pegaba cualquier intervalo. Entonces significa que aquí, por ejemplo, cuando lo estábamos aplicando, pues en lugar de poner epsilon tal cual, lo que podemos hacer es poner epsilon sobre el valor absoluto de la K. El valor absoluto de la K. Un dato muy importante y quiero que aquí quede lo más claro posible. Cuando ustedes hacen demostraciones y hacen este tipo de trucos, de dividir entre 2 o dividir entre K, eso es válido, eso no tengan ningún cuidado. Lo que sí no se vale es que aquí de este lado aparezcan términos con la n, ya sea el AN, el BN, CN, etc. No pueden aparecer de este lado términos que tengan a la n, ¿de acuerdo? Solo pueden aparecer del lado izquierdo. Es decir, aquí solo pueden aparecer entre 2, entre 3, por 3, entre 5, por 5, etc. Pero no pueden aparecer la n, ¿de acuerdo? En esta parte, muchachos. Entonces tengan mucho cuidado cuando hacen sus demostraciones. Entonces, ya continuando con esta parte, si yo cambio la epsilon por epsilon entre K, repito todo esto que tenemos aquí, pues esto, en teoría, ya no sería epsilon. Ya sería epsilon sobre el valor absoluto de K, lo cual me va a permitir que cuando hagamos este junto con este ya nos quede la epsilon que estamos buscando. Y por lo tanto aquí, este ya lo puedo quitar y decir, mira, pues esto es menor que la epsilon. ¿A partir de qué término? Pues mira, en esta parte, esto lo cambiamos por esto, que fue esto de aquí, y se cumplía para estos términos. Entonces, esto se te va a cumplir para todo natural que sea mayor o igual que este término. ¿De acuerdo? Entonces, significa que hemos encontrado un momento en el cual la diferencia entre esta sucesión menos nuestra propuesta de límite, hemos encontrado un momento en el cual mi sucesión completa con todo y la K, menos la propuesta de límite, va a ser tan pequeña como tú quieras. ¿De acuerdo? Y como ya hicimos que la definición se cumpliera, esto concluye nuestra demostración. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues bueno, aquí lo voy a dejar con el video. Espero que haya quedado con el primer video. Espero que haya quedado lo más claro posible. Ya continuaremos. No nos dio tiempo de hacer este ejemplo. Igual lo hacemos en el próximo video. Cuídense, no cuídense mucho. Ahorita nos vemos. Chao.